Hola, bienvenidos a Espiritualidad y Misterio. Hoy voy a hablar de los atentados que han habido hoy en Bruselas. Unos atentados brutales y que condeno completamente. Y que han muerto civiles que no tienen culpa de nada. Pero que sepáis que el grupo terrorista que ha hecho estos atentados en Bruselas fue financiado y apoyado por Europa. Sí, el mismo grupo terrorista que hay en Siria. El Daesh. El Daesh fue apoyado y financiado por Estados Unidos y por Europa para derrocar al presidente sirio. O sea que los responsables de lo que ha pasado hoy en Bruselas, de los atentados, es el grupo terrorista Daesh y Europa, por haberles financiado en su momento. Y quiero pensar que ya no los financia. Quiero pensar que es un monstruo que han creado Europa y Estados Unidos para que les hagan el trabajo sucio en Libia, en Siria y en otros países, y que ahora se les ha vuelto en contra. Y bueno, lo de Bruselas ha sido un atentado brutal, un terrorismo brutal, y lo condeno completamente. Es inaceptable. Igual de inaceptable cuando Europa bombardeó Irak matando a 1 millón de civiles inocentes, niños incluidos, y les robó todo el petróleo. Pero para Europa eso no es terrorismo. Parecido a lo que hizo en Libia. Europa bombardeó Libia, matando a un montón de civiles, saqueándoles todo el petróleo. Pero para Europa eso tampoco es terrorismo. Cuando Europa apoyó, quiero pensar que apoyó, que ya no les apoya. Cuando Europa y Estados Unidos apoyó al Daesh en Siria para derrocar al presidente sirio, ese grupo terrorista crucificaba niños, cortaban cabezas, y tampoco es terrorismo, según Europa. Eso no es terrorismo. El terrorista, según Europa, era el presidente sirio, y no la oposición, ni el Daesh. Para que veáis cómo se transgiversan las cosas. Los refugiados que están huyendo de Siria, de Libia, de Irak, están huyendo porque Europa ha bombardeado esos países y están en guerra y los ha destrozado. Y si esos refugiados huyen de esos países es porque Europa ha bombardeado esos países. ¿Y qué nos encontramos? Pues a la Europa que se le llena la boca de derechos humanos, pasa esto, que esos refugiados que huyen de esos países que ha bombardeado Europa se encuentran con que llegan a Europa y se encuentran las puertas cerradas y las fronteras cerradas. Y Europa está permitiendo que esos refugiados se mueran de hambre y se mueran de frío. Niños incluidos. Y que hayan niños ahogados en las playas. Eso es vergonzoso, eso es un crimen. Pero claro, para Europa eso tampoco es terrorismo. Tampoco es terrorismo lo que hace Europa en África, según Europa. No es terrorismo. Saquearles todos los diamantes, todo el oro, todo el coltán a África, promover el genocidio en África y que se maten entre ellos mientras Europa saquea a África. Eso no es terrorismo tampoco. Pues os diré lo que es Europa. Europa es un terrorismo disfrazado de democracia. Y los telediarios son cómplices. Son cómplices de apoyar a Europa y de crear una realidad falseada. Porque si los telediarios de España y de Europa contaran la verdad, tendrían que decir: Europa es un conjunto de países que ha hecho crímenes y terrorismo contra Oriente Medio, matando a 5 millones de civiles y robándoles todo el petróleo. ¿Por qué no lo cuentan? Que lo cuenten, que esa es la verdad, que no cuenten mentiras. Cuentan mentiras porque los medios de comunicación de España y de Europa están manipulados, están al servicio de los intereses internacionales, del imperio, de los gobernantes que nos gobiernan. Si los responsables de todos los genocidios y los crímenes que hace Europa en Oriente Medio, los responsables son
los gobiernos, los que nos gobiernan, que son unos psicópatas y unos criminales, no los ciudadanos europeos. Pero ¿qué pasa? Que Europa bombardea Irak, destroza Siria, hace genocidios, mata niños por el petróleo, asesina a 5 millones de civiles en Oriente Medio y luego dice Europa, bueno, ahora nos lavamos las manos y aquí no hay consecuencias. ¿Cómo que no hay consecuencias? ¡Claro que hay consecuencias! Tendréis que pagar por vuestros crímenes. Para que Europa pagara a proporción de lo que ha hecho por sus crímenes, Europa debería quedar como Siria, destrozada, como ha hecho Europa en Siria y en Libia y en muchos países más. Europa debería quedar como Siria, destrozada. A proporción, Dios no lo quiera, yo no quiero eso. Pero a proporción de los crímenes que ha hecho Europa, debería quedar así. Hay que ser justos, y no hay que ser hipócritas, porque os echáis las manos a la cabeza con lo que ha pasado en Bruselas, con los 34 muertos, y lo veo lógico, porque es para echarse las manos a la cabeza, pero también echaron las manos a la cabeza por los 5 millones que ha matado Europa en Oriente Medio, por el petróleo. También echaron las manos a la cabeza, porque las personas que viven en Europa valen igual que los que viven en Siria y en Libia, valen exactamente lo mismo. Y lo que ha pasado en Bruselas pasa todos los días en Oriente Medio multiplicado por 1000. Y nadie se echa las manos a la cabeza, porque los medios de comunicación ponen atención solo en lo que les interesa. Por poner un ejemplo, 30 atentados con 1000 muertos al día en Oriente Medio y los medios de comunicación no lo sacan y no ponen atención en esas cosas. Ahora, si hay un atentado en Europa y hay 34 muertos, se arma la de Dios. Madre mía, es el fin del mundo, es un terrorismo brutal, que lo es, y madre mía la que se arma. Y luego, hay un montón de atentados en Oriente Medio con 1000 muertos al día y no pasa nada. Eso es hipocresía. Porque en Siria y en Oriente Medio también hay mujeres que pierden hijos, hay familias que mueren, igual que lo que ha pasado en Bruselas. Lo que pasa es que en Oriente Medio es multiplicado por 1000. Y nadie dice nada, y nadie se echa las manos a la cabeza. No soporto las injusticias, no soporto las hipocresías. ¿Sabéis? Y lo que va a pasar es que mientras nos gobiernen estos psicópatas, estos enfermos mentales, estos criminales, que van a seguir saqueando África, van a seguir cometiendo crímenes en Oriente Medio por el petróleo y matando niños por el petróleo, estos que nos gobiernan, van a haber más atentados contra civiles inocentes en Europa que no tienen la culpa. Ahora, mientras los ciudadanos sigan votando a estos criminales que nos gobiernan, habrán más saqueos y más genocidios y más crímenes en Oriente Medio. Porque, por consecuencia, habrán más atentados en Europa. Pensar esto. Cuando Europa mata a 5 millones de civiles, niños incluidos, por el petróleo en Oriente Medio, y luego se lava las manos y dice, no, ahora no hay consecuencias. ¿Vosotros os pensáis que no va a haber consecuencias? Las va a haber y gordas. Mientras estos gobiernos psicópatas y criminales que nos gobiernan sigan gobernando, seguirá habiendo saqueos en Oriente Medio, muertos en Oriente Medio y matando a niños por el petróleo. Mientras eso siga pasando, seguirán habiendo atentados en Europa. Y los medios de comunicación, ¿qué harán? Los atentados, los crímenes que hace Europa y que sigue haciendo en Oriente Medio, no pasa nada. Eso no es terrorismo. Eso no pasa nada. Ni siquiera lo dicen.
Ni siquiera lo dicen. Y mientras se enfoquen los atentados que hay en Europa y lo engrandezcan diciendo que uf, es una cosa brutal, que lo es, y no digan la otra parte, pues seguirá habiendo esta injusticia. Hay que contar la verdad. Y la verdad es esta. La verdad es que hay atentados en Europa, ¿eh? Y que hay crímenes de Europa hacia Oriente Medio. Y mientras esto siga pasando será un círculo vicioso. Es el pez que se muerde la cola. Y los medios de comunicación no están haciendo un favor a nadie porque están contando la mitad de la verdad. Es que ni la mitad de la verdad. Falseada. Manipulada. Lo que deberían hacer los medios de comunicación sería decir, ha habido un atentado en Bruselas, que es inaceptable, pero también que sepáis que Europa ha saqueado y ha hecho crímenes contra Oriente Medio matando a 5 millones de civiles. Esa es la verdad. La de una cara y la de otra. ¿Ok? Y es lo que hay. Y a mí lo que me da coraje es que tengan que pagar las consecuencias los civiles que no tienen culpa. Los civiles europeos no tienen culpa. Los responsables son los que están arriba. Los gobernantes. Que no se les cae la cara de vergüenza cuando salen en televisión. A mí se me caería la cara de vergüenza. Por criminales, por genocidas. Y por dejar a su pueblo, a su propio pueblo, estar como está. No se les cae la cara de vergüenza. Mínimamente deberían ir a la cárcel, mínimamente. Pero ahí los tienes. Y como van a seguir gobernando, por desgracia, ojalá me equivoque, van a seguir gobernando estos psicópatas que nos gobiernan, habrán más saqueos en Oriente Medio por parte de Europa, que no dirán que es terrorismo, dirán, bueno, lo hacemos por la libertad de los pueblos. Pero ¿quién se cree eso? Eso no hay quien se lo beba. Eso no hay quien se lo beba. Van a por el petróleo. Cuando van a África, van a por el oro, van a por el coltán, y van a saquear. Esa es la Europa genocida que hemos creado. La Europa criminal, la que no nos cuentan. Y mientras no nos cuenten la verdad, pues seguirá habiendo más de lo mismo. Y bueno, no quiero alargar más este tema porque, la verdad, es lo que hay y bueno, no es que lo diga yo, son los hechos. Los hechos son los hechos. Lo podemos ver en Irak, en Libia y en Siria. En Libia no cuentan nada, no cuentan nada. Están muriendo todos los días y asesinando a personas. Porque Europa dejó a Libia como la dejó. Un infierno. Cuando se vivía muy bien, mejor que en España se vivía en Libia. En Siria también se vivía muy bien. En Irak también se vivía muy bien. En el año 90, Irak era un país laico, se vivía muy bien. Y en Siria igual. Y ahora que Europa y Estados Unidos han intervenido en esos países, les han saqueado todo el petróleo, han destrozado esos países, se lavan las manos y dicen, no hay consecuencias. ¡Hala! ¿Cómo que no hay consecuencias? Mientras nuestros gobiernos sigan haciendo crímenes contra Oriente Medio, habrán consecuencias. Y lo peor es que lo pagarán los que no tienen culpa, los civiles europeos. Igual que los civiles de Oriente Medio tampoco tienen culpa. Aquí los responsables son los que nos gobiernan. Así que mientras sigamos votando y apoyando a estos gobiernos, habrá más de lo mismo. Y bueno, compañeras y compañeros, cualquier comentario será bienvenido. Y bueno, nos vemos y hasta la próxima.